En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Que me van a ayudar a leer. Por favor, se pueden acercar. Gracias. Queridos hermanos, hoy es la última enseñanza que vamos a tener en esta comunidad y quiero hacerlo a la luz del Evangelio. No sé si ustedes han escuchado alguna frase que dice: no solamente hay que darle a la gente el pescado, hay que enseñarlos a pescar. Ayer les di pescado, hoy les voy a enseñar a pescar. La intención de hoy en esta homilía es enseñarle cómo extraer de las Sagradas Escrituras la palabra de Dios hasta encarnarla en nuestro corazón y vivir de ella. Esa es mi única intención, porque yo me voy y a lo mejor más nunca nos volveremos a ver. Y usted puede decir: pues el Padre nos predicó y nos gustó, pero yo no quiero que lleguen hasta ahí. Yo quiero que ahora ustedes digan: yo ahora voy a la Biblia, la gusto, extraigo de ella la palabra de Dios, la encarno, la vivo, la disfruto, creo, soy feliz y busco la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces, solo así tendrá éxito la evangelización que he tenido estos días. Pero lo que le voy a decir no es mío, es de la Santa Madre Iglesia. Vamos a comenzarlo con el Evangelio, con la Biblia Reina Valera. San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Digo que es de la Santa Madre Iglesia Católica porque la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña a los cristianos a hacer la lección divina. ¿Y qué es la lección divina? La lectura divina de la palabra, al punto que aprendamos a saborear. Marcos 10, 46 al 52.
Aprender a saborear la palabra de Dios. De eso se trata. Yo voy a tratar de hacer con el Evangelio de hoy una lección divina. Y son pasos sencillos. El primer paso, pues, es buscar un lugar donde usted esté solo para leer la palabra de Dios, que nadie te perturbe, apagar el celular, apagar el televisor, apagar la radio y desconectarse del mundo para conectarse con Dios y allí hacer una invocación al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo que sea el que le ilumine. ¿Verdad? Ya, perdone usted. Téngalo ahí. Venga usted, venga por aquí. Póngalo. Usted léame Lucas 11:11 primero. Un poquito, échalo para atrás. Échalo para atrás un poquito. Lucas 11:11. Porque voy a darle primero los pasos y después vamos a hacer el ejercicio. Vamos a invocar al Espíritu Santo. No puede leerse la Biblia sin la invocación del Espíritu Santo. Ya. Partamos de ahí. Tengo que invocar al Espíritu porque Él es el que me ilumina, el que me da la luz, el que me da la sabiduría, me da todo. San Lucas lo dice aquí de esta manera. San Lucas capítulo 11, versículo 11 en adelante. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Habrá de entre ustedes algún padre tan malvado que cuando un hijo le pide un pan le dé una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Escucharon? ¿A quién le va a dar Dios el Espíritu Santo? A quienes se lo pidan con fe. A ese se le dará el Espíritu Santo. Pero tenemos que hacerlo. Gracias. Cambie con él. Tenemos que hacerlo. Y por eso no duden. Siempre que vayan a hacer la lección divina, la oración, la lectura de la palabra, invoquen al Espíritu Santo y recuerden este Evangelio de San Lucas. ¿Habrá un padre que su hijo le pida un pan, le dé una piedra? ¿Le pida un pez, le dé una serpiente? ¿Le pida un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta más razón. Mi Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, pero pidan con fe. Pidan, se les dará. Toquen, se les abrirá. Busquen, encontrarán. Entonces la iglesia dice, listo, confiemos, no lo vemos, no vemos al Espíritu Santo por ningún lado, pero sabemos que existe y tenemos la plena convicción, la certeza de que ahí está el Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo, ilumíname, dame la sabiduría que le dio a Salomón. Listo. Después que haga eso, entonces usted escoge un texto de la Biblia. No tiene que hacer mucho esfuerzo. En la hojita domingo o en el pan de la palabra o en algún lugar, incluso en el celular inteligente, las preces, ahí aparece el Evangelio del día. Pues agarra el Evangelio del día y lo va a leer 3 veces despacio, sin afán, sereno, relax. Lo lee una primera vez haciéndose la pregunta, ¿qué dice? ¿De qué se trata? ¿Qué personajes estaban? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué verbos resaltan? ¿Qué palabras? Lo leo, hago un silencio y luego leo el mismo Evangelio la segunda vez. Pero ya no me pregunto, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Qué dice? En la segunda ya no es qué dice. Voy a leerlo de nuevo. La segunda pregunta es, ¿qué me dice a mí? No al vecino, ni al hermano, ni a la esposa, ni al esposo. A mí. Entonces ahí yo me dejo impactar por la palabra y ahí es donde viene la transformación, la conversión, ahí es donde viene la santificación, ahí es donde viene todo lo que termine en Sion.
todo, hasta la salvación. Pero la pregunta clave es, ¿qué me dice a mí? Y cuando digo ¿qué me dice a mí? Dejo de ser torero. Ole, eso es con él. No. Ole, ese es con el Padre que está aquí. No, es conmigo. Me dice a mí. Y la tercera vez que lo lea, de ahí guardo un silencio de nuevo, preguntando qué me dice a mí. Y la tercera vez que lo lea, lo voy a leer con la tercera pregunta. ¿Qué me hace decir a mí? Porque tengo hijos. Y yo tengo que decirle a los hijos lo que dice el Evangelio. Porque tengo esposa, o tengo esposo, o tengo hermano, o tengo compañero de trabajo. ¿Qué le voy a decir? Pues tengo que preguntarme, ¿qué me hace decir? Soy miembro de una comunidad, soy sacerdote, tengo que predicar. ¿Qué me hace decir? Ahorita que está lo de la comunidad de comunidades, que es importante, y debe haber un laico, porque el sacerdote no lo puede alcanzar todo, un ministro de la palabra. ¿Qué me hace decir? Y ahí, pues, consciente de lo que Dios me diga y lo que me haga decir, entonces hago una oración de alabanza, de acción de gracia, siempre tomando en cuenta el texto del Evangelio, y de ahí saco un propósito. Dios me pide que haga esto, yo me voy a proponer hacerlo. Punto. Así en resumen, ahora lo voy a hacer en la práctica. Ya les dije la teoría, ahora en la práctica. Eso es lo que yo hago, y por eso la palabra de Dios me impacta, y por eso la saboreo y la gusto. Pues yo quiero enseñarles a ustedes a pescar. Háganlo. Si no lo hacen, seguimos siendo amigos, pero se perderán de aprender a pescar. Se perderán de extraer el alimento espiritual del cual dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comienzo. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué dice el texto? Atención, lo va a leer el hermano San Marcos 10, 46 al 52. Relax, no corra, relax. ¿Qué dice el texto? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Viene Jesús, ¿qué dice el texto? Que venía Jesús con sus discípulos y un poco de gente. Dice, ¿qué dice el texto? Que había un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y estaba a la orilla del camino sentado. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué dice el texto? Que el ciego oyó, oír, la importante subrayar esto, oír que se trataba de Jesús. comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, el ciego comenzó a implorar la misericordia del Señor. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Qué dice el texto? Que la gente lo mandaba a callar. Pero él clamaba mucho más, hijo de David. ¿Qué dice el texto? Que él no se dejaba callar, sino que gritaba con más fuerza. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole. ¿Qué dice el texto? Que Jesús se preocupó por el ciego. ¿Qué dice el texto? Que Jesús mandó a alguien a buscar al ciego. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué dice el texto? Que le pidieron confianza, que se levantara y que fuera donde estaba Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El texto dice que arrojó su capa, se levantó y se fue donde estaba Jesús. Por eso estamos preguntando qué dice el texto. Ya. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bárbaro. Dice que Jesús le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Acaso Jesús no lo sabía? Sí lo sabía, pero dice el texto que Jesús le preguntó. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Dice la Biblia que el ciego sabía bien lo que quería. Volver a ver. Y Jesús le dijo, vete,
tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Listo, dice el texto, que recobró la vista. Fue fantástico el encuentro con Jesús y de ahora en adelante siguió a Jesús. Eso es lo que dice el texto. Esa es la primera parte. Ya nos enteramos. Ahora lo vamos a leer por segunda vez. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer? Ya no, ¿qué dice el texto? Ahora es palabra de Dios. Ahora Dios me habla y yo estoy como el profeta. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Entonces ahí paro el oído. Pongo atención. Dios me va a hablar. A Dios le hablo cuando yo oro. Pero a Dios escucho cuando leo la palabra de Dios. ¿Y qué me dice Dios a través de este evangelio de hoy? Oigan, de nuevo, si quieren pónganla a ella a leer. Tome, agarre ahí. No, agarre la Biblia, cambie de Biblia porque para no cambie de traducción. Vamos con la voz femenina. ¿Qué me dice a mí? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. ¿Qué me dice el texto? El texto me dice a mí que Jesús venía con un poco de gente y venía con sus discípulos y se encontró con un ciego. ¿Cómo se llamaba? Y me dice el texto que el papá de el ciego, ¿cómo se llamaba? No. ¿El ciego se llamaba? ¿Y el papá? ¿Qué me dice a mí el texto? A mí me dice el texto que yo soy ese ciego. Y me dice que yo soy ciego no por culpa mía simplemente. La ceguera es que no soy capaz de ver el pecado, que ando en la oscuridad, que no ando en la luz. No se refiere a la ceguera simplemente del cuerpo. Pero me dice que no es todo de culpa mía del todo, sino por culpa también de mi papá. Porque ¿cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. ¿Y cómo se llamaba el papá? Timeo. O sea que arrastraba algo del papá. Si el papá es borracho, el hijo arrastra eso. Si el papá fumaba droga, el hijo arrastra eso. Si el papá iba a los brujos, el hijo arrastra eso. Entonces me dice a mí que yo ando en la oscuridad, ando ciego. El ciego soy yo. Porque ¿qué me dice a mí? Me dice que el ciego soy yo. Y me dice que hay pecados que me hacen vivir en la oscuridad que yo arrastro de mis antepasados, de mis padres, que normalmente tal palo, tal astilla, ¿verdad? Y eso es un problema. Eso es un problema. Entonces ya me lleva a pensar, a ver, ¿cuál es el pecado de la familia para yo estar pendiente y ver que ese también es problema mío? Bueno, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Me dice a mí que cuando uno está ciego, entonces no anda por el camino, sino se sienta a lo largo del camino. Los demás pasan por el camino, los demás transitan por el camino a la salvación y yo me quedo instalado, no avanzo. Me quedo sentado, instalado, ciego, pero además dice que se sentó a lo largo del camino. ¿Cuál era la otra palabra? Mendigando. Pobrecito ese hombre. Él ni la culpa tiene. Porque él arrastra lo de sus padres. Su padre era Timeo y él es Bartimeo. Arrastra lo de su padre, pobrecito. Él ni la culpa tiene. ¿Qué culpa? Yo nací así. Ustedes no han escuchado a los de la agenda
esto, ¿cómo es la ideología de género? Yo nací así. Y se quedan sentados, mendigando un consuelo, mendigando quien le entienda, a ver quién me entienda que yo nací así, que yo no tengo la culpa, que por eso estoy instalado en este pecado, yo de aquí no me puedo levantar, pobrecito. Y todo el que pasa lo ve y dice, ay, pobrecitico, ¿por qué no se levanta? ¿Qué le pasa a ese católico? ¿Qué le pasa a ese sacerdote? ¿Qué le pasa a ese obispo? Mire dónde está metido y no se da cuenta. Entonces el Evangelio me dice a mí que yo con el pecado me vuelvo ciego y no soy capaz de ver el camino. Que con el pecado me instalo y no soy capaz de transitar, no avanzo. Sí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Aleluya. El Evangelio me dice que no me importa que yo sea ciego. Eso tiene remedio. Que no me importa que yo arrastre el pecado de mis antepasados. Eso tiene remedio. Que yo haya, a los demás le haya producido lástima, porque estaba pobrecito allí mendigando. Eso tiene remedio. No me importa que yo no haya avanzado nada a lo largo de mi vida, no haya crecido espiritualmente. Eso tiene remedio. ¿Cuál es el remedio que encontró el ciego? Que es la misma medicina para ti y para mí. ¿Qué dice otra vez? y oyendo, ¿Dónde comenzó el remedio? ¿Dónde comenzó la sanación del ciego? Oyendo. Comenzó a oír. Y comenzó a oír sobre Jesús de Nazaret. Oyendo. que era Jesús, Entonces comenzó a oír. Me dice a mí el Evangelio que para yo levantarme del pecado, para yo dejar la ceguera, tengo que comenzar a oír de Jesús, a parar la oreja, a escuchar de Él, hablar de Él, que alguien me hable de Él. Voy a un retiro espiritual para que me hablen de Jesús y yo pueda comenzar a ver. Hay gente, ustedes van a morir, nunca han hecho un retiro. Bueno, ustedes no, los que no vinieron. Y si hacen un retiro, están distraídos en tantas cosas, pero no quieren oír. Van a misa y no quieren oír. Para la muestra un botón, dejan el celular encendido. ¡Aló! Mire, me llama más tarde porque estamos en la consagración. Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro branqueado. ¿No está dispuesto a oír? Lo primero que tiene que hacer es apagar el celular cuando entra a la misa. Bueno, me dice a mí el Evangelio que yo tengo que estar dispuesto a oír sobre Jesús. Tengo que oír. Sigue. comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me dice a mí el Evangelio que cuando yo comienzo a oír sobre Jesús, entiendo que Jesús es misericordioso. Comprendo que Él no me juzga ni me condena, que Él vino por los pecadores, no por los justos. Entiendo que Él es un Dios de amor. Entonces, al escuchar hablar de Jesús, va brotando en mi corazón el deseo de buscar al Dios misericordioso y a gritarle desde lo más profundo de mi corazón con toda sinceridad. No como un fariseo hipócrita, sino con una convicción plena y personal delante de Él. Jesús, hijo de David, significa que reconozco que es el Mesías, el Salvador. Ten compasión de mí, me reconozco necesitado y reconozco que Él es el que ha venido a salvarme. ¿Pero dónde comenzó eso? Al comenzar a oír de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? No tenemos tiempo para oír de Jesús. Pero entonces me dice a mí que yo tengo que darme cuenta que Jesús es misericordioso.
en medio de mi ceguera, en medio de mi instalación donde no he avanzado nada, eso tiene remedio. Debo oír sobre Jesús y debo comenzar a clamar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dale. Y muchos le reprendían. La Biblia me dice a mí, Dios me dice a mí, que cuando yo comienzo a escuchar sobre Jesús y cuando yo comienzo a buscar a Jesús y a clamar misericordia a Jesús para que tenga piedad de mí y me dé la claridad, el diablo va a mover personas a mi lado, de mi familia, de mis amistades, que me van a mandar a callar, que me van a decir, tú ya no tienes remedio, que van a hacer que la conciencia siga dormida y le va a decir, tú no tienes pecado, no seas tonto, eso no es pecado. Siga viviendo así. ¿Cuánto tiempo tiene de estar viviendo en concubinato? 20 años. Ahí he estado instalado a lo largo del camino dando compasión y no he avanzado. Pero yo quiero casarme. Cállate, cállate, no sabe lo que dice, tonto. Las personas se casan y después se separan. Y es peor todavía. Cállate. Hay gente que quiere taparme la conciencia. ¿Cuántos hombres que tienen el problema de en vez de amar a una mujer, aman a otro hombre y quieren cambiar y viene alguien y le dice, no sea tonto. Se aman, sí, sigan así, que Dios es amor. Y les tapa la conciencia, los manda a callar, no quiere que tengamos un encuentro con Jesús. La gente me calla, dice Jesús en su palabra, me dice a mí, que yo tengo que estar presto a saber que me van a callar. ¿Quiénes son los que a mi lado me mandan a callar? Que no quieren que yo viva el evangelio. ¿Se acuerda de Jesús con Pedro? Cuando le dicen, me van a crucificar, me van a matar. Y dice Pedro, Señor, esto no te pueda suceder. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, eres un estorbo, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Nos va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el evangelio? Cuando yo me encuentre en esa situación, ¿qué tengo que hacer? Hacerles caso, callarme, no buscar más a Jesús, apartarme de Jesús como la gente me lo pide, callarme y no predicar más porque la gente me lo pide, porque la gente no quiere que le predique. ¿Qué me dice a mí? Va. Pero él clamaba mucho más. Me dice la Biblia que en vez de callarme, yo tengo que aferrarme a Jesús mucho más. Que yo tengo que buscar a Jesús mucho más. Que tiene que duplicar el esfuerzo. Todo. Tengo que duplicar todo para buscar a Jesús. Para ser amigo de Jesús. Para tener un encuentro personal con Jesús. Yo tengo que duplicar mis esfuerzos. Que en vez de rendirme, en vez de cansarme, tengo que doblar mis esfuerzos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Imploro de nuevo la misericordia. ¿Qué más me dice el evangelio? Jesús, deteniéndose. Aleluya. El evangelio me dice a mí que yo no soy una basura para Jesús. Que yo no soy cualquier cosa para Jesús. Que mi Jesús no es indiferente conmigo. Él se detiene. Él me ama. Él viene por mí. Él me espera. Él me escucha. Él viene a salvarme. El evangelio me dice a mí que yo tengo un Salvador, que si el mundo me juzga, que si el mundo me condena, que si el mundo me dice cállate, tú no tienes remedio, tú eres el peor pecador del mundo, tú ya no te puedes salvar. Jesús se detiene para decirme, tan loco, no le pare, yo sí te amo, tú sí puedes cambiar. Me dice Jesús a mí,
que yo me puedo levantar y que yo puedo ver, no importa el pecado en que esté metido, aun cuando venga de generación en generación, a mí qué me importa. Jesús se detiene, se preocupa por mí. Yo soy hijo amado de Jesús. Él siente compasión por mí, vino por mí. Jesús se detuvo. Mandó llamarle. Me dice la Biblia que yo no voy a ver a Jesús cara a cara así. Él me mandó a llamar. O sea que Jesús me llama a través de otra persona. ¿Cómo me llama Dios a mí a través de otra persona? A través de Julano de tal me habla, me dice. Y entonces cuando usted y yo comenzamos a ver que Dios me dice, oye, yo te llamo, sí, pero a través de. Yo te hablo a través de otra persona. Yo te salvo a través de otra persona. Yo te perdono a través de otra persona. Yo te doy la absolución a través de otra persona. Yo te traigo la salvación y te doy amor a través de otra persona. A través de otra persona, Él me manda a llamar a mí. Entonces yo tengo que estar presto a escuchar la voz del Señor a través de otra persona. Me dice que verdaderamente hay personas que me mandan a callar, pero hay personas que me llevan a Jesús. Y ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de ver quién me aparta de Jesús y me manda a callar y quién me lleva a Jesús. Y es cuando yo tengo que ser capaz de elegir, escuchar y seguir los pasos de los que siguen a Jesús, de los que me llevan a Jesús, que son los verdaderos amigos. En el seminario, cuando yo estaba en el seminario, me pregunto, ¿qué me dice a mí? Yo tenía en el seminario dos grupos de personas. Unos que me llevaban al mal, seminaristas que me decían, vamos a tomar licor el fin de semana que salgamos, vamos de parranda. Y tenía otro grupo que me decía, vamos de misión, vamos al Santísimo, vamos a visitar enfermos, vamos a esto o aquello. Siempre me dice la Biblia que siempre voy a tener quien me mande a callar, no me deje acercar a Jesús, y quien me conduce a Jesús. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. La Biblia me dice a mí que a pesar de mi miseria, mi pecado y mi ceguera, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Dilo. Confianza. Listo. Confianza. La Biblia me dice, por muy pecador, has cometido el pecado más grande del mundo. Eso tiene solución. Pero debes tener confianza. Saber que Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Entonces me dice la Biblia a mí que yo, sacerdote, el día que fallo, no me puedo quedar tirado a lo largo del camino mendigando. Que tengo que clamarle a Jesús y dejarme ayudar por otros sacerdotes que me encaminen hacia Dios. Me dice a mí que Jesús está dispuesto a recibirme. Está dispuesto a practicar misericordia y me dice a mí que yo, a pesar de que haya fallado como sacerdote a Dios en mi compromiso con Él, debo tener en Él una gran confianza. Que a pesar de que el mundo me juzgue y me condene y me mande para el infierno, yo confío que Él es misericordioso y es mi Salvador, es mi juez y es el único que puede salvarme. Y debo estar plenamente seguro y convencido. Ánimo, ten confianza. ¿Cómo es? Otra vez, ¿cómo es? ¿Le dijeron? Ten confianza. Un poquitico más atrás. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Ten confianza. Segundo. Levántate.
¿Cuál es el segundo paso que Dios me dice a mí hoy que tengo que dar? Levantarme. Sí, Jesús viene por mí, pero Jesús no quiere que yo siga metido en el mismo pecado. No he avanzado a lo largo de mi vida a causa de este pecado, pero Jesús me dice, levántate, levántate, cambia, es hora de cambiar. ¿Cuánto tiempo llevas sentado a lo largo del camino inspirando lástima, a pesar de ser cura, a pesar de ser de la renovación carismática, cursita, a mí qué me importa? ¿Por qué no te levantas? El Señor me dice a mí que no puedo comenzar a ver y seguir a Jesús si no me levanto. Con la confianza puesta en Él, ten confianza, levántate. Hoy Dios me llama a mí a levantarme del pecado. Sí. Él entonces, arrojando su capa, ¿Qué hizo el ciego? La Biblia me dice a mí, Dios me dice a mí, que esa capa que tenía encima, tengo que arrojarla. Esa capa llena de pecado y de miseria que tenía encima, la arrojo. Es ahí donde Dios me dice que tengo que confesarme para dejar esa capa llena de pecado, de suciedad, dejarla a un lado. Tirarla. Me levanto y esa capa que me estorbaba y me ensuciaba, la tiro lejos. Tiró la capa. se levantó Dios me dice que efectivamente lo que Él quiere es que yo me levante. Se levantó. y vino a Jesús. Se levantó. Y vino a Jesús. Se levantó. Y vino a Jesús. Listo. No hay otro Salvador. No hay otro. Jesús es mi Salvador. Y entonces Jesús es mi Salvador. Entonces me dice que yo tengo que ir a Jesús. En castellano me dice en la Biblia que yo tengo la tentación como sacerdote de ir al mundo, de buscar la ayuda y a lo mejor el consuelo entre los hombres. Pero que no es ahí donde lo voy a encontrar. Que lo voy a encontrar yendo a Jesús. Entonces ahí cuando la Biblia me dice a mí que yo obligatoriamente como sacerdote tengo que orar, ir a Jesús. Que yo obligatoriamente como sacerdote tengo que ir al Santísimo y perderle tiempo a los pies del Señor. Tengo que ir a Él. Que nadie me va a ayudar, nadie me va a salvar, nadie me va a levantar, nadie me va a llevar al cielo, solo Jesús. Tengo yo sacerdote que ir a Jesús. Me dice la Biblia que aunque yo sea sacerdote, yo no puedo decir yo soy sacerdote, yo no voy a Jesús porque ya estoy salvo. No. Sacerdote, pero tengo que ir a Jesús. Él es mi fuerza, Él es mi vida, Él es mi salvación, Él es mi todo. Sigue. Respondiendo Jesús le dijo. Jesús me habla ahora a mí, Luis Eduardo Jaime Toro. Me habla Jesús y me dice, ¿qué quieres que te haga? aquí la Biblia me dice que yo tengo que tener un corazón sincero, que yo tengo que hacer un buen examen de conciencia, que yo tengo que poner la lupa para verme yo y no ver a los demás. ¿Qué quieres que haga por ti? Me dice la Biblia que yo tengo que mirar mis defectos, mis pecados, mis errores, todo lo malo que hay en mí, porque Jesús está dispuesto a redimirme, a salvarme, a tener misericordia, pero me pide que yo tenga una sincera conversión. Me pide que yo sea capaz de llamar al pan pan y al vino vino, que yo no me esconda tras el pecado
disimulando que no es pecado o diciendo, pues eso para mí no es pecado. ¿No? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu problema? Esto significa que Dios me dice a mí que si yo no enfoco el problema, seguiré arrastrado por el suelo a lo largo del camino y no me levantaré. Que para yo poder levantarme y seguir a Jesús es necesario detectar cuál es el pecado que amarga, ensucia mi vida, encochina mi vida. Yo, nadie me lo va a decir. Yo, delante de Dios en un examen de conciencia. Y cuando llego a Jesús, tengo que llegar con sinceridad plena. Esta basura soy yo. Este miserable soy yo. Muy sacerdote y todo, pero soy un pecador. Aquí estoy. Mírame como estoy de sucio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí viene la respuesta del ciego. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Ese es mi problema, con nombre y apellido. Mi problema es este. Puede ser el más grande. No veo, soy capaz, imagínense hacer ver un ciego. Qué problema más grande. Eso es un milagro muy grande. Pero no importa la dificultad. Dios es grande y puede sacarte del pecado que sea. Pero ¿cuál es mi pecado? Ya hice el examen de conciencia, ¿estoy convencido? Pues Señor, me dice Dios, ¿qué quiere que haga por ti? Pues Señor, yo quiero que tú hagas por mí esto y esto. Esto es lo que a mí me mantiene ciego. Entonces, ¿Jesús me condena? No, ponga cuidado. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No me condena, no me juzga, no me maldice, no me manda para el infierno. Jesús me dice, no le pare a los demás que te juzguen y te condenen. Vete, por haber creído en mí, tu fe te ha. Bendito sea Dios. Jesús me dice hoy a mí que Él me salva a pesar de mi miseria, que el reino de los cielos me pertenece. La salvación me la trajo y me la ganó Jesús en la cruz por mí. Ya soy salvo, ya, pero todavía no. Todavía no, porque todavía estoy en el pecado. Y ya porque ya me da la opción de levantarme. Oye, la salvación es nuestra. ¿Por qué escoger otro camino? Entonces Jesús me dice, lo hiciste bien, me buscaste a mí, encontraste la salvación porque creíste en mí, tu fe. ¿Qué ha salvado? Entonces Jesús me dice que para yo levantarme del pecado lo que debo tener es fe y confianza en Él. Y Él me salva aunque los demás me condenen. Y enseguida recobró la vista. ¡Listo! ¡Qué gran milagro! Ese es nuestro Dios. Enseguida, instantáneamente, cuando yo reconozco mi miseria y acudo al Señor, enseguida, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le digo al ladrón. Enseguida recobró la vista. Entonces Dios me dice, ¿y qué estás esperando? Hoy Dios me dice, Luis Eduardo Jaime Toro, ¿por qué estás esperando tanto para cambiar? ¿Por qué estás esperando tanto para buscarme? ¿Para confiar en mi misericordia? ¿Para comenzar a ver y seguirme? Recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Y me dice entonces que ahora sí, no importa lo que haya pasado, el tiempo que haya perdido sentado inspirando lástima a los demás sin avanzar. Lo importante es que cuando escuché hablar de Jesús, creí en su misericordia, imploré su misericordia, reconocí mi pecado, imploré la misericordia de Él. Entonces Él me levanta y me ayuda a que comience a avanzar en la vida espiritual hacia el reino de los cielos, siguiendo de ahora en adelante a Jesús. No me importa que haya arrastrado ese pecado al punto que mis padres y mis familiares también. Eso no me importa.
La excusa de que eso, yo soy así, porque yo nací así, porque así era mi padre, porque así era mi abuelo y yo no tengo la culpa, esa excusa no es para mí. Que yo puedo levantarme del pecado indiferentemente del que sea y puedo comenzar a seguir a Jesús y que nunca es tarde, que el momento es hoy. Hoy cuando me encuentro con la palabra de Dios, hoy cuando me encuentro con Cristo, mi vida puede ser otra. Ha muerto el hombre viejo y ha nacido el hombre nuevo. Soy una nueva criatura, me dice a mí. Pero ojo, falta la tercera. Usted, páselo acá. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la primera? ¿Qué dice? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué me dice a mí? ¿Cuál es la tercera? Yo tengo hijos, tengo que predicarle el evangelio. Yo tengo una comunidad, soy misionero, soy laico comprometido y tengo que predicar el evangelio. ¿Qué les digo? Yo soy sacerdote, yo soy obispo, yo soy seminarista y voy a ir a predicar en una comunidad. ¿Qué les digo? Entonces viene la tercera pregunta. ¿Qué me hace decir a mí la palabra de Dios? Vamos con la tercera. Continúa. Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Me dice a mí, me hace decir que hoy en el mundo en que vivimos hay muchos ciegos a lo largo del camino, muchos ciegos que no ven, muchos ciegos que están instalados, que no siguen a Jesús, que no conocen a Jesús. Ojo, de esa clase de ciegos, hay muchos. No importa la ceguera que sea. Lo importante es que la Biblia dice que me encontró a un ciego. San Juan, si quieren márquelo aquí, San Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos viene a mostrar quién es el ciego. ¿Quién es el ciego? Entonces, ¿qué me hace decir a mí? Me ayudo con San Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Escuche. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era... habla de la oscuridad y habla de las tinieblas. Habla de la oscuridad y habla de la luz. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El hombre anda en tinieblas, a oscuras, ciego. Hay una luz que alumbra a todo hombre, que es Cristo. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no conoció la luz. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Usted me está leyendo Juan? Me dijo Juan de 1:5. No, yo no le dije Juan. Yo le dije primera de Juan. Ajá. Pero como los dos tratan de lo mismo, me confundió. Primera de Juan 1:5. Ahí está. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. También habla de lo mismo. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. En él no hay tiniebla. En el ciego sí hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que estamos con él y andamos en tinieblas, mentimos. El ciego no andaba con él. Andaban los apóstoles con él. El ciego andaba tirado a lo largo del camino. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si andamos en luz, la luz de Cristo, esa que le dio al ciego, como él está en luz.
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos la luz de Cristo, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque lo que hace que haya tiniebla en mi vida y en tu vida es el pecado. Escuche lo que viene. Si decimos que no tenemos pecado, Aleluya, aleluya, aleluya. Si decimos que no tenemos pecado, entonces observen, hay dos opciones, me hace decir a mí la palabra de Dios, que hay dos opciones en el mundo, dos clases de seres humanos. La primera clase de seres humanos, los que reconocen que sí hay pecado y que reconocen como el ciego, ¿qué quiere que haga por ti? Que vea, ese es mi problema. Reconoce que está ciego, no saca excusa. Pero la segunda clase de persona es la que no reconoce su pecado, sino dice, yo pecado no tengo. ¿Qué significa? Que esa persona no ha reflexionado, no ha meditado, no se ha dejado iluminar por Cristo. No busca a Cristo, no tiene sinceridad. El que diga que no tiene pecado, o sea, que de Dios viene la opción de que usted y yo reconozcamos nuestro pecado y Él nos salva. Y del diablo que viene la opción de decir yo pecado no tengo. De Dios viene la capacidad de usted y yo de reconocer he fallado en esto, en esto, en esto. Del diablo que viene la capacidad de decir eso no es pecado. Yo vivo en concubinato, pero eso no es pecado. Yo vivo en adulterio, pero eso no es pecado. Además, el cura párroco me dice que yo puedo seguir comulgando así y que eso no es malo. Guapo y acompañado. Eso viene del diablo, eso no viene de Dios. De Dios viene la capacidad de decir, este es mi pecado. ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente anda en oscuridad? Ahorita con el lema ese de la ideología de género. ¿Quién de ustedes no sabe que la relación sexual de un hombre con un hombre es pecado? ¿Quién no lo sabe? Pero aquellos que están en el mundo dicen, eso no es pecado. Yo pecado no tengo. Y la iglesia me tiene que recibir así, porque yo pecado no tengo. Esa es la desgracia más grande. Cuando el ciego no reconoce cuál es su ceguera, cuál es su problema, porque Jesús pasa por su lado y te dice, ¿y qué quiere que haga por ti? Por mí, nada, yo pecado no tengo. Bárbaro. Entonces dice la Biblia que ese es el problema que engloba a la humanidad de hoy, que en vez de dejarnos guiar por la palabra de Dios, nos dejamos guiar por el diablo para decir, esto para mí no es pecado. Y como esto para mí no es pecado, entonces yo no necesito de Jesús. ¿Por qué el mundo no necesita de Dios? ¿Por qué el mundo rechaza a Dios y saca a Dios de su vida? Porque no tiene pecado. Porque para ellos eso no es pecado. Eso es algo normal. Que una mujer mate al niño en el vientre, eso es algo normal. Que un hombre viva con otro hombre, eso es algo normal. Eso es novedoso. Que una mujer viva con otra mujer, eso es algo normal. Eso no es ningún problema. Que se besen en la calle, eso es algo normal. Que vivan juntos, eso es algo normal. Eso es pecado, no es. Caemos entonces a lo que dice el Génesis, Tarea para la Casa, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Que cuando llegó el diablo le dice a Eva, con que Dios te prohibió comer de todos los árboles del jardín. La mujer le dice, no seas mentiroso, Satanás. De todos no, de uno solo, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dice, usted se está dejando engañar de ese Dios. Es que ese Dios sabe que el día en que tú comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios, no morirás. Eso es lo que el diablo le grita al mundo de hoy. No le haga caso a Dios. Dios no quiere que tú seas feliz. Eso es mentira, que hay pecado y que hay condenación y que hay infierno. Eso es mentira. Es que Dios sabe que el día en que tú hagas lo que te da la gana, ese es el día en que serás muy feliz. No morirás. Y le hacemos caso al diablo en vez de hacerle caso a Dios. Por eso entonces vuelve a decir, el que diga, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. O sea que me hace decir la Biblia que el mundo anda engañado. Hay muchos ciegos a lo largo del camino inspirando lástima, que no conocen a Cristo. Y si andan engañados, ¿qué tengo que hacer yo? Desengañarlos. ¿O no? A través de la verdad de la palabra de Dios. Sigue. Y la verdad no está en nosotros. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Sigue. Si confesamos nuestros pecados, ¿Qué quiere que haga por ti? Pues este es mi pecado, Señor. Qué pena. Qué pena, Señor, este es mi pecado. Me da pena, me da vergüenza, pero este es mi pecado. Y por eso está la confesión. Por eso cuando usted se va a confesar, usted tiene que llamar el pecado por su nombre. Listo. ¿Cometió adulterio? Padre, cometí adulterio. No diga, mire, padre, usted sabe que no, usted sabe, ¿no? Que yo una vez me fui por allá, usted sabe, padre, y usted sabe que cómo está el mundo de hoy, ¿no? Y da vuelta por allá y da vuelta y padre termina diciendo, y usted sabe, ¿no? Ella chola, yo cholo y la cacha chola, ¿no? ¿Para qué da tanta vuelta? ¿Para qué hace perder tiempo el sacerdote? Dígale, cometí adulterio, punto, ya, listo, ¿qué quiere que haga por ti? Que me saque del adulterio, ya. Robé, que me saque de ese pecado ya. Damos vuelta y vuelta y vuelta y nos nombramos el pecado por su nombre. ¿Por qué? El ciego estaba claro. ¿Qué quiere que haga por ti? Que yo vea, Señor, estoy ciego. Listo ya. ¿Otra vez? si confesamos nuestros pecados, Sí, ¿qué? La Biblia Reina Valera, mire, la de los protestantes. ¿Qué dice que tenemos que hacer? ¿Otra vez? si confesamos nuestros pecados, Los protestantes que me dicen la Biblia no dice que hay que confesar los pecados. Lean la Biblia. Sí dice. ¿Otra vez? si confesamos nuestros pecados, ¿Lo dice o no lo dice? La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Qué dice? si confesamos nuestros pecados, Listo, el ciego confesó lo que quería. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros. por eso nosotros nos confesamos, porque si confesamos otra vez, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. y si no los confesamos porque nos metimos a evangélicos, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Esa es obra de Satanás. Por eso los protestantes son instrumentos de Satanás cuando te dicen que no hay que confesar los pecados. Que hay que confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Reto a cualquier protestante en el mundo donde lo diga la Biblia. Dame el capítulo y versículo, eso no existe. Es obra de Satanás que le dice, no, pecado usted no tiene. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Por qué los católicos están condenados? Porque son una parranda de pecadores. ¿O no? Claro. Y nosotros somos conscientes. Mire, usted léame primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Miren cómo la Biblia nos enseña a nosotros a ser realistas, conscientes. ¿Cómo que se llama? El ciego dijo que yo vea. Miremos a un Pablo. Pablo también andaba mal antes de convertirse. Andaba mal. ¿Y qué dice Pablo? Miren qué dice Pablo. Algo que ustedes no se atreverían a decir, ni yo tampoco. Pero él sí lo dice. Tranquilo, frescolita, como si no le importara nada. Aunque lo juzguen, que lo condenen, a él no le importa. Esto es muy cierto. ¿Es mentira o es verdad? Otra vez. Esto es muy cierto. Lo que Pablo va a decir es algo muy... Listo. Es palabra de Dios. ¿Qué? ¿Qué será lo que es muy cierto? Lupita. Y todos lo pueden creer. ¿Cómo es cierto? Todos lo pueden... ¿Qué será? Vamos a ver. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
A los evangélicos no, porque ellos no son pecadores. Cristo vino al mundo por los católicos, que son una parranda de pecadores. Pero el católico que reconoce y como dice San Juan, si confesamos nuestros pecados, hay católicos que no se confiesan. Ustedes no, los que no vinieron, que tienen 15 años, 20 años sin confesarse. Ajá. Otra vez, niña, dígalo de nuevo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahora vean a Pablo. ¿Era como nosotros o era distinto a nosotros San Pablo en el juzgar? San Pablo no juzga a nadie, no señala a nadie. Cuando habla de pecado no le mira los pecados a los demás, se mira a él. Ponga cuidado. Cristo vino por los pecadores. Otra vez, repítelo de nuevo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Un apóstol de Cristo, un evangelista, un San Pablo. ¿Y sabe qué dice este muérgano? Que él es el primer pecador del mundo. ¿Y qué dicen los evangélicos? Yo pecado no tengo. Y muchos católicos van por el mismo camino. Ah, no. Pero San Pablo no le importaba nada decir que él era un pecador. Nosotros nos afanamos a decirle a la gente que no pecamos. No seamos tontos. Hay gente que dice, pero es que el cura de mi parroquia es un pecador. Ahí sí descubrió América. ¿No leyeron hoy Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante? Todo sumo sacerdote es un hombre escogido de entre los hombres y ha sido puesto por Dios para ofrecer sacrificio y ofrenda por los pecados. Y tiene que ofrecer sacrificio y ofrenda por los pecados del pueblo y también por los suyos propios, porque él también es un... Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ay, sí, descubrieron América. Es que el Papa es un pecador. Ay, sí, descubrieron América. Es que el obispo es un pecador. ¿Quién no sabe que el Papa es un pecador? ¿Quién? El de ustedes que me diga que el Papa no es un pecador, le parto el micrófono en la cabeza. Que el obispo no es un pecador, que los curas no somos pecadores, claro que sí. Y dice Pablo, el primero de los pecadores. ¿Sabe por qué el primero de los pecadores? Porque los más pecadores somos nosotros, porque nosotros sabemos que es pecado. A lo mejor ustedes ni saben. Pero nosotros los curas sí sabemos que es pecado. Y al que más se le da, más se le exige. El primero de los pecadores. O sea, que el primer converso tiene que ser el cura. El primero que tiene que confesarse es el cura. Y si el pueblo no se confiesa, el problema de ellos, pero el cura debe confesarse, ojalá cada 15 días o cada mes máximo. No entiendo, sumo, resto, multiplico y divido, cómo haya curas que se confiesen una vez al año. Eso en mi mente no existe. Y en el Evangelio tampoco. Que los hay, sí. Que un obispo dure tanto tiempo sin confesarse. No, eso no se entiende. Pero dice San Pablo, Cristo vino por los pecadores y yo soy el primero de ellos. Reconoce su miseria. Reconoce su pecado. Porque para ser salvos, primero tenemos que reconocer nuestro pecado. El mundo de hoy nos engaña. El mundo de hoy dice, no reconozca tu pecado. Al contrario, di que eso no es pecado. Ese es el mensaje del mundo. No reconozca tus pecados. Al contrario, basta con que digas que eso no es pecado y ya quedas libre. Y por eso usted ve políticos diciendo que ellos no son pecadores. Y usted ve cómo roban, cómo asesinan, cómo matan, pero no son pecadores. Y por eso usted ve protestantes que hacen lo que les da la gana y dicen que no son pecadores. Y por eso usted ve católicos que no se confiesan, tienen tantos años sin confesarse, 20 años, y el padre le dice,
¿Se va a confesar? Sí. ¿Qué pecados tiene? Yo pecados no tengo. 20 años sin confesar, sí. ¿Y no tiene pecado? No. ¿Cómo se entiende? No reconocer, porque ese es el trabajo del diablo. No reconoce tus pecados. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Reconoce tu pecado. ¿Y qué dice el diablo? No reconoce los pecados. Y ahora comienza a decir que eso no es pecado. Para que la gente le crea que tú no tienes pecado. Pero los curas estamos cayendo en la misma. Pero los obispos están cayendo en la misma. Y por eso usted puede escuchar a veces curas y obispos que dicen, eso no es pecado. Vivir hombre con hombre, eso no es pecado. Los hay. Y por televisión han salido diciéndolo claramente, abiertamente. Y es un ¡boom! Y la gente le agrada. Dice, esas son las clases de curas que a mí me gusta. Es de la teología de la liberación. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Usted no es el que dice que es pecado. Por eso, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, significa, no es usted el que tiene que decir que es bueno o que es malo. Es Dios y punto. He dicho, caso cerrado, no se hablen más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero nosotros estamos queriendo comer del árbol de la ciencia del mal. Yo pienso que esto no es pecado. Yo vivo así. Yo odio a mi vecino. Pero yo pienso que eso no es pecado porque él lo merece. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Me encanta, Padre. Por eso no es pecado. Que no es pecado, diga lo que le dé la gana. Pero eso es pecado. Es que yo hablé mal de una persona, pero Padre, lo que yo dije, eso era verdad, no era mentira. Entonces, por eso no es pecado. Diga lo que le dé la gana, pero eso es pecado. Padre, yo digo grosería, pero todo el mundo dice grosería. Ahorita todo el mundo dice grosería. Y de cada 100 palabras, 90 son groserías. Y eso es algo normal. Diga lo que le dé la gana, pero eso es pecado. Y no es usted el que dice que es pecado, no. Es Dios quien lo dice. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer el sacerdote? Los sacerdotes y los seminaristas tenemos que observar en las Sagradas Escrituras qué es lo que Dios señala como pecado para decirle al pueblo, esto es lo que Dios dice que es pecado. Si quieren creer, crean. Si no quieren creer, eso es problema de ustedes, pero yo se lo dije. El sacerdote no es aquel que anda diciéndole al pueblo qué quieren escuchar, qué les conviene, qué les agrada. Padre, queremos escuchar que ser homosexual no es pecado. Pues bueno, eso no es pecado. Ay, qué padre más bueno. Qué padre más moderno. Dirían los mexicanos, qué padre más padre. Volvemos. Se encontró en el camino a un ciego. Entonces Dios me dice, que Dios me hace decir que hay muchos ciegos en el camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Entonces la Biblia me hace decir que para que esos ciegos se levanten tienen que comenzar a escuchar hablar de Jesús el Nazareno. Y me hace decir que todos ustedes y yo tenemos que ser esas personas que le hablen a los ciegos del mundo que están llenos de la densa oscuridad y tiniebla que hay en el mundo, hablarles de Jesús para que ellos comiencen a escuchar la palabra de Dios, comiencen a escuchar, hablar de Jesús de Nazaret, porque si nosotros no lo hacemos no lo hará nadie, o si no, díganme para qué somos sacerdotes. Para eso. Sigue. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. La Biblia me hace decir a mí que en el día en que ustedes y yo busquemos a Jesús, la gente nos va a mandar a callar, no estarán de acuerdo. Nos van a querer tapar la voz, nos van a impedir dentro de la misma iglesia. Incluso los mismos curas no pueden impedir el encuentro con Jesús. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay algo extraño en la iglesia? La Santa Madre Iglesia, por ejemplo, nos enseña que podemos recibir la comunión de dos maneras, en la boca o en la mano. Así dice la iglesia.
Y lo podemos recibir de pie o de rodillas. Y la Santa Madre Iglesia dice, ningún sacerdote tiene permiso para negarle la comunión a ningún fiel en el mundo. ¿Y ustedes no se dan cuenta que hay sacerdotes que si usted recibe la comunión de rodillas, no se la da? O si no la recibe en la mano, lárguese de aquí, no se la doy. Aquí no, en la luna. ¿Ustedes no se dan cuenta que nos impiden el encuentro con Jesús? Que cuando una persona quiere acercarse a Jesús y quiere tener un encuentro personal con Jesús, que efectivamente lo enseña la Santa Madre Iglesia, que está en la hostia, vivo con toda su alma, con toda su divinidad, con todo su ser, y yo me acerco con esa fe, y el sacerdote me dice, no, lárguese de aquí, usted es lo que es un fariseo, usted es lo que es una persona que finge, usted es lo que es, ay, se me olvida la palabra, ¿cómo se llama? Fanática. Y usted que iba con tanta fe creyendo que Jesús estaba ahí, dice, Dios mío, sumo, resto, multiplico y no me da. ¿Qué le pasó a este cura? ¿No les ha pasado? Algo está pasando. Se cumple lo que dice la Biblia. Algunos nos mandan a callar. No quieren que nos encontremos con Jesús. Dentro de la misma iglesia, enseñe usted catequesis con la Biblia. Para que vea que el encargado de la catequesis lo denuncia con el cura y lo manda a sacar para que no dé clase de catequesis porque está usando la Biblia y va a convertir a los niños en evangélicos. Ay, no. El mundo anda al revés. Pero sin embargo, la Biblia me hace decir que por ahí tenemos que pasar. Pero ¿qué hizo el hombre, el ciego? ¿Lo callaron? ¿Se desanimó? Puesto que encontró obstáculos, dijo, pues yo no podré encontrarme con Jesús. Estos obstáculos son más grandes que yo. ¿Qué cuento? ¿Qué dice la Biblia? Pero él clamaba mucho más. La Biblia me hace decir, católico, cuando se encuentren los obstáculos, entonces usted tiene que aferrarse más a tu fe. Si el cura no te deja arrodillar para recibir la comunión, vete al Santísimo y arrodíllese 2 horas. Mucho más. Si no te deja mostrar el amor y el respeto hacia tu Dios en la hostia, hazlo sola, hazlo solo allá. Él verá cómo se le arregla con Dios el día que se muera. Pero no te dejes callar tu fe. No te dejes eliminar tu fe. Sigue con más fuerza. En ese mundo lleno de tinieblas y oscuridad nos estamos enfrentando los cristianos hoy día. ¿Qué me hace decir la Biblia? Alerta, despierten, cuidado, no se dejen desanimar por ningún motivo. No dejen que le impiden encontrarse con Jesús. ¿Se acuerda de Zaqueo? Cuando la gente no lo dejaba ver a Jesús porque era muy pequeño. ¿Qué hizo Zaqueo? No se rindió. Me subo a un árbol, pero yo tengo que verlo. Bárbaro. Sigue. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué me hace decir la Biblia? Me hace decir la Biblia, querido hermano, que ustedes han pecado en la vida de 1000 maneras. Que a veces su conciencia no le deja en paz. Que a veces el diablo te juzga y te condena y te dice, tú ya no tienes perdón de Dios. Ese pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Pero hoy Dios te dice, ten confianza. Te llama. Ve a Jesús. Busca a Jesús. Hay una esperanza. ¿Que abortaste? ¡Ánimo! Dios te puede perdonar. Que fuiste a los brujos. Que te prostituiste. Que fumaste droga. Que hiciste los caminos del mal. Mataste, lo que fuera. Dios te dice, levántate. Ten confianza. ¡Ánimo! Yo soy el Dios de la misericordia. ¿Por qué tienes?
Porque el diablo no te quiere soltar. ¿Por qué no vas y te confiesa? Porque el diablo te tiene amarrado. Ánimo, busca al Señor, si se puede. Es el momento. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Ánimo, es que soy un pecador. ¿A mí qué me importa? Es que Cristo me va a rechazar. No, Cristo no te va a rechazar. Venga, niña, dale chance. San Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante. Que no te va a rechazar el Señor, que Él te va más bien a salvar. Eres pecador, baja la cabeza, reconoce tu miseria y busca al Señor. Acude al Señor, porque aquí viene la palabra de Dios. Oigan. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, Lea un poquito más atrás, el 9, para que vea qué pasó antes. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos Era un ladrón público. y le dijo, sígueme. Pero a pesar de que era un pecador público, le dijo lo que nos dice hoy a nosotros. Mateo se levantó y lo... ¿Mateo qué? Lo mismo del ciego. Levántate. y lo siguió. Vamos a seguir a Jesús, no importa que hemos estado todo el tiempo en el camino sin caminar, sin avanzar. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora, Un gran número de ladrones públicos y otra clase de pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús bárbaro. Se sentaron a comer en la mesa con Jesús una parranda de católicos pecadores. y sus discípulos. Y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, ¿Qué eran los fariseos? Una secta judía. Las sectas comenzaron a decir, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿cómo se explica? Yo me salgo de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores que van a misa a comer con Jesús. ¿Cómo se le ocurre? De largo. Lo decían los fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que hoy los encarnan los protestantes y los que ya están siguiendo el ejemplo de los protestantes. Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana a la que necesita médico, No son los protestantes los que necesitan de Dios. sino los enfermos. Los católicos. Por eso vamos a misa. Por eso nos confesamos. Porque necesitamos de Dios. No son los sanos los que necesitan de médico. El ciego estaba enfermo. Necesitaba de un médico que lo sanara. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me gusta la misericordia. más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es que yo me voy a confesar, pero a mí me da pena decirle al Padre los pecados, porque me conoce. Porque ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar el cura? Cuando yo estaba en el seminario nos ponían a lavar los baños. O sea, los seminaristas, esta semana le toca lavar los baños, mañana le toca la otra semana barrer el patio, otra semana nos cambiaban de trabajo. Y cuando nos ponían a lavar los baños,
Pues uno estaba lavando los baños y venía uno apurado que no aguantaba. Permisito, por favor, que no aguanto más. Acabo de lavar los baños y este sinvergüenza. Bueno, pase que más. Y esperaba uno afuera. Cuando salía uno se metía a seguir lavando el baño, pero no aguantaba. Salve el alma porque el cuerpo ya lo tiene perdido. ¿Y sabe qué decía el seminarista que acababa de salir? ¿Qué cree? ¿Que iba a encontrar olor a flores? El cura sabe que cuando se sienta a confesar, es la cloaca espiritual donde va a llegar toda la porquería del mundo, que hiede más que cualquier otra cosa. Para eso se ordenó, para eso se preparó, para saber que la gente no va a venir a confesar las cosas buenas, las cosas malas, y él no tiene derecho de juzgar ni condenar. Lo único que tiene que hacer es: y yo de parte de Dios te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Bendito sea mi Dios. ¿Por qué perder esa oportunidad? Es que el Padre va a decir: uy, qué hombre tan pecador, qué mujer tan pecadora. No, el Padre no va a decir eso. Qué hombre más humilde, qué mujer más llena de fe. A pesar de su pecado, bajó la cabeza y confió en Dios. Esta es una santa, este es un santo. Pero es que me da pena, me da cosa que el cura me haga quedar mal. Han de saber que el cura que haga quedar mal a una persona de sus pecados que confesó, comete un pecado tan grave que ningún obispo en el mundo tiene permiso de darle el perdón. Que ningún sacerdote en el mundo tiene permiso de darle el perdón. Ese pecado tiene que confesarlo directamente con el Papa. Eso es inadmisible dentro de la iglesia. Espero que ningún hermano sacerdote haya caído en ese pecado. Porque la iglesia le reserva ese pecado al Papa. Es un pecado fatal, de lo peor pecado que puede cometer el sacerdote. El Papa, en el año de la misericordia, nos dio permiso a algunos sacerdotes para perdonar esa clase de pecado, que se llaman los sacerdotes de la misericordia, de los cuales yo, por gracia de Dios, fui llamado y mandado por el mundo a perdonar los pecados reservados al Papa, a la Santa Sede. Para las personas que no pueden ir a Roma a hablar con el Papa, pues tienen la oportunidad de hacerlo, sea laico o sea sacerdote. Pero para que ustedes capten, sacerdotes que se han dejado matar antes que confesar el pecado del penitente. Mátenme, pero yo no puedo revelar el pecado del penitente. Los han matado, pero no han confesado el pecado que le confesaron a él. Entonces, ¿por qué tener problemas? Es que el diablo no quiere que te liberes, punto. Sigue. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces la Biblia me hace decir que yo no puedo seguir a Jesús si no me quito la capa podrida que tengo encima, llena de caca. No puedo seguir a Jesús. Que yo no puedo seguir a Jesús aceptando el pecado después de saber que es pecado. Yo no puedo decir, es que Jesús tendrá que tener misericordia de mí. Él me tendrá que salvar. Pero yo no voy a dejar el pecado. Yo seguiré viviendo con esta persona, aunque me mande para el infierno, a mí me importa. Yo a esa persona la amo como si lo hubiese parido, yo no la abandono. Si tengo que abandonar a Dios, no confieso ni comulgo, abandono a Dios. Pero a este hombre no lo abandono. O a esta mujer no la abandono. Porque ese es el príncipe, ese es el Dios de mi vida. Jesús dice, no, quítate la capa, tírala lejos. Que en otra ocasión, en Mateo capítulo 5, versículo 29, dice, si tu ojo derecho te da ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Más vale entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo,
Maestro, que recobre la vista. Eso me hace decir que Él está dispuesto a atendernos a cada uno de nosotros, particularmente que mi pecado no es el mismo tuyo. ¿Qué quiere que haga por ti? Eso me invita a mirar mi pecado, no el pecado de los demás. Tu pecado, que no ande mirando el pecado de su esposa, ¿a usted qué le importa? El pecado de su esposa, ¿a usted qué le importa? No se ha metido. Dios no lo nombró juez de su esposa, de su esposo, de su compañero. ¿No? Pero sí me importa mi esposa, o sí me importa mi esposo. Bueno, si le importa, entonces no lo juzgue, no lo condene, llámale y dile, mire, esto es pecado, esto está mal, espero que se convierta. Punto, pero no lo juzgue, ni lo condene, ni lo señale, perdónale y sigue adelante. ¿Que me fue infiel? Eso tiene solución, perdona. Perdona y sigue adelante. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces hoy me hace decir la Biblia a mí que si ustedes y yo tenemos fe en Dios y en su palabra, todos al final entre 100 años ya no estaremos aquí. Porque ya hemos pasado la frontera, no para Estados Unidos, hemos pasado la frontera para el reino de los cielos. Y hemos podido lograr la salvación, lo que anhelamos, lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, vivir en la casa del Señor, en el país de la vida, disfrutar de la dulzura del Señor por años sin término. O lo que dice Pablo, Colosenses 3:1 en adelante. Si es verdad que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, para que podamos disfrutar de las cosas celestiales, no de las terrenas, porque las terrenas son pasajeras y las celestes son eternas. Vayamos al encuentro del Señor. Dios nos llama a ser santos. Voy a terminar. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. El llamado que Dios nos hace a todos. Sean santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y para ser santo, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién le toca, la niña? Venga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Si han aceptado la fe, Si han aceptado la fe en la palabra de Dios, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. no se dejen arrastrar por el mundo ni por las pasiones. ¿Qué las pasiones? Los sentimientos que yo tengo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace, mi voluntad. No se dejen arrastrar, eso lo arrastra uno. No se dejen arrastrar por las pasiones. Como lo hacían antes, Como lo hacían antes cuando estaban a lo largo del camino, como el ciego Bartimeo. cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos. Otra vez, si es santo. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos. También los curas tenemos que ser, y los militares tienen que ser, y los políticos tienen que ser, y los carismáticos tienen que ser, y los cursillistas tienen que ser, y los seminaristas tienen que ser, y los legionarios y legionarias tienen que ser, y todos los creyentes tenemos que ser. Santo no es ser impecable, eso no existe. Santo es luchar por no pecar, y cuando hemos pecado, levantarnos. Yo no te condeno, pero vete en paz y no peques más. Otra vez. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. Ahí les dejo la tarea. La tarea que Dios nos deja a nosotros, a todos, a través del Evangelio y a través del gustar y saborear la palabra, una sola es la meta, ser santos. Porque Dios que nos llama es santo. Y podemos ser santos porque Él limpia y perdona nuestros pecados para que seamos santos. ¿Qué más quiere?
pollo licuado con popote. Papá Dios, gracias, porque a través de tu palabra podemos enriquecer nuestra vida espiritual. Podemos alimentarnos, podemos ver cuál es tu voluntad, podemos comenzar a ver como el ciego Bartimeo y podemos seguirte por tu camino dejando de estar instalado y dejando el manto sucio del pecado que nos agobia. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que de ahora en adelante podamos hacer la lección divina, el empaparnos, el beber de la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Señor, que le demos la importancia de vida a tu palabra, nos aferremos a ella y podamos ver con claridad el camino que nos conduce hacia ti. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios misericordioso, que no nos juzga ni nos condena, sino que nos ama y nos perdona. Ahora vamos a hacer nuestra profesión de fe, diciendo: